Buenas tardes. El día de hoy vamos a ir ya entrando a unos temas técnicos sobre el tema inicial que habíamos comenzado dando un aspecto general de la parte cartográfica, que es el tema de este diplomado. En la primera clase estuvimos también viendo el marco legal de este tema, que es la cartografía catastral. ¿Cuáles son las normas, las directivas que soportan o nos ayudan a poder desarrollar este tema nuevo como concepto? Bueno, nuevo entre comillas como concepto, que se dio a partir de la ley 28294 en el 2004. Ahora, también haciendo referencia en algunos casos a la normativa que hemos estado viendo la clase pasada, vamos a ver sobre los sistemas de coordenadas y la red geodésica nacional. Este aspecto es muy importante porque, como ya los habíamos tratado en las dos clases anteriores, a partir de esta ley se hizo una modificación a todo el tema geodésico de referencia. Inicialmente, ¿no?, se estaba manejando el sistema PESA 56, y a raíz de esta nueva ley es que se cambia, como ya habíamos trabajado acá, el sistema a un marco de referencia distinto, que es el WG64. Entonces, cuando generamos nosotros cartografía, cuando se va a generar esta cartografía, vamos a utilizar dos componentes importantes en esta generación de la cartografía. Un componente es específicamente ¿no?, el sistema de coordenadas. Vamos a encontrar en el proceso de recopilación de información planos que básicamente se van a manejar bajo dos sistemas de coordenadas, ¿no? Coordenadas geográficas o coordenadas UTM. Y estos dos sistemas de coordenadas, más el último, más que nada el último, se generan bajo un marco de referencia geodésico, que para nosotros es el WG64, ¿no? Entonces, hoy vamos a tratar justo estos dos componentes importantes en la generación de la cartografía, que son los sistemas de coordenadas y nuestro marco de referencia, nuestro marco de apoyo, que está dado por la Red Geodésica Nacional. Bien, cuando hablamos de sistemas de coordenadas, en este caso, vamos a hablar en primer lugar de dos sistemas de coordenadas. Un sistema de coordenadas geográfica, que básicamente me va a dar la ubicación espacial de un punto en este espacio, ¿no?, en este espacio. Estas coordenadas, si vamos a localizar en este caso un punto en toda la Tierra, más fácil es el poder manejar ese tema de coordenadas geográficas, ¿no? Ahora bien,
con el avance tecnológico, todo este sistema lo tenemos en nuestras manos. Antes no se podía conceptualizar, no se podía tener las facilidades que tenemos ahora con este avance tecnológico, ¿no? Salió el Google Earth, una herramienta importante en poder ubicar espacialmente algunos lugares. Era inimaginable el poder acceder de cualquier parte del mundo, ¿no?, a imágenes satelitales con una gran precisión, y que año a año va mejorando todavía todas esas aplicaciones. Hablamos de una cartografía inimaginable hace algunos años, una cartografía en tercera dimensión, ¿no?, donde las exigencias son cada día mayores. Entonces, si se está manejando todo un sistema universal, ¿no?, se vio en la necesidad de tener un marco geodésico también internacional, universal, que me permita poder manejar ese tipo de información, ¿no? Ahora, no solamente tenemos esas aplicaciones en laptop o en máquinas, computadoras, sino que llegamos hasta que mediante un celular, ¿no?, con diferentes aplicativos, vamos a tener ese tipo de información. O sea que la cartografía lo vamos a tener en nuestras manos, y una información muy precisa, muy rica como datos de información. Antes de que se dé esta revolución cartográfica de los mapas, era muy difícil el poder acceder a información de tu propio país, por ejemplo, ¿no? Muchos de los países, antes que se dé esta tecnología, tenían restricciones en poder vender información, ¿no?, en poder vender este tipo de información a particulares. La zona de fronteras, ¿no?, salían en blanco si tú comprabas alguna información cartográfica de esa zona, ¿no? Había una restricción. Ahora no, pues, ahora de cualquier parte del mundo puedes tú acceder a una información a detalle de cualquier lugar. En el proceso del avance o la liberación que se tuvo de los GPS, se inició como una tecnología militar, ¿no? Cada vez se ha generado nuevas necesidades, ¿no?, en el cual nos permita poder acceder a ese tipo de información, ¿no? Hablamos de los sistemas internacional, el WGS-84, pero que todavía en algunos casos vamos a obtener otro sistema de coordenadas muy simple, ¿no?, en la cual poder ubicar un determinado punto mediante estas coordenadas, ¿no? ¿Cómo podemos ubicar este punto A bajo ese sistema cartesiano, ¿no? Muy simple. Cuando nos iniciamos, inclusive en el colegio, de poder ubicar estos puntos en
un sistema cartesiano, ¿no? De X e Y, ¿no? Según una escala determinada en unas unidades, ¿no? En el eje X y en el eje Y. Y podemos ubicar estos puntos, ¿no? Este vendría a ser un sistema de coordenadas también, ¿no? Que me está dando una ubicación espacial. En este caso hemos puesto unas coordenadas arbitrarias para poder entender el proceso, ¿no? Y bueno, la ubicación ya es un tema de georreferenciación, ¿no? Esta palabra que se inició ya cuando nosotros trabajamos con coordenadas, con sistema de coordenadas, el tema de georreferenciación o geolocalización, ¿no? Entonces todo esto vendría a ser, en este caso, un sistema de coordenadas, ¿no? ¿Cuál es la característica de todos estos elementos que hemos visto? La ubicación espacial de un determinado punto o punto de coordenadas, ¿no? Que me van a generar esta cartografía. Cuando hablábamos de algunos conceptos catastrales, establecían que debemos identificar físicamente el predio mediante las coordenadas de sus vértices, ¿no? En nuestro país hablamos de coordenadas, en este caso UTM, ¿no? Universal Transversal de Mercator, que tiene punto de referencia y que me va a dar este marco geodésico, esos puntos de referencia. Como concepto teórico, como parte introductiva de estos sistemas de coordenadas que se está explicando para poder entender cuando hablamos de esos puntos de coordenadas, ¿no? Este sistema de coordenadas, que como concepto vendría a ser un sistema de coordenadas que en su conjunto o el conjunto de valores y puntos me van a permitir poder definir, y esto es muy importante, unívocamente la posición de cualquier punto en un determinado espacio, ¿no? Como concepto de sistema de coordenadas. La ubicación o la definición de un punto que mediante valores me van a dar una ubicación unívocamente. O sea, ningún punto va a poder tener ese mismo valor. En algo debe cambiar, a no ser que sea el mismo punto, ¿no? De ese sistema. Ese punto lo podemos ubicar espacialmente, en algunos casos conociendo su ángulo y su distancia de un punto de referencia, ¿no? Ángulos y distancias de un punto de referencia. Lo podemos ubicar conociendo los tres valores X, Y y Z, que es la cota. Lo podemos ubicar mediante ángulos, valores angulares. Estaríamos hablando de, en este caso, coordenadas geográficas, que me ubican un punto en ese espacio, ¿no? ¿Con qué valores? Valores angulares. Pues estamos viendo que si estamos hablando de un sistema de coordenadas, este sistema de coordenadas no puede utilizar valores lineales, valores angulares
o también valores mixtos, ¿no? Angular y lineal. Vamos a ver cómo, en este caso, qué tipo de información vamos a manejar cuando hablamos de este sistema de coordenadas, ¿no? Antiguamente y hasta la fecha, la ubicación de estos puntos, ¿no?, se daba mediante un sistema de coordenadas geográfica. ¿Cuál es la característica de ese sistema de coordenadas geográficas? Bueno, las coordenadas geográficas vendrían a ser un sistema de referencia que utiliza dos coordenadas angulares, que es la latitud y la longitud, para ubicar un punto en la Tierra. Entonces, acá tenemos una característica, ¿no?, que las coordenadas que utiliza para poder ubicar un punto en el espacio son coordenadas angulares, ¿no? Son coordenadas angulares. Estas coordenadas angulares se han agrupado en dos conceptos que ambos me van a dar esa ubicación, que vendría a ser la latitud y la longitud, ¿no? Esto ya lo hemos visto, inclusive, ¿no?, desde nuestra formación académica o formación educativa en el colegio, de lo que es la latitud y la longitud, ¿no? La latitud se mide, ¿no?, en una latitud norte o una latitud sur. Nuestro punto de referencia, que esa es otra característica, los sistemas de coordenadas deben tener un punto de referencia mediante el cual vamos a hacer las mediciones o la ubicación. Nuestro punto de referencia es, en este caso, la línea ecuatorial. Ese es nuestro punto de referencia, que divide a la Tierra en dos hemisferios: latitud sur y latitud norte, ¿no? Sur y norte. El ángulo que forma el vector, se puede decir, que parte del centro de la Tierra, teniendo como referencia el Ecuador, ¿no? El vector que parte del centro de la Tierra, teniendo como referencia la línea ecuatorial y la ubicación del punto, este valor angular vendría a ser la latitud, que me da la ubicación de un punto. Todos estos puntos van a estar sobre una misma línea, que vendrían a ser los paralelos, ¿no?, sobre esa misma línea. Todos los valores que toman este punto tienen el mismo valor de acá, ¿no? Son los paralelos. Si yo conozco solamente ese valor angular, todavía yo no puedo ubicar el punto unívocamente. Tengo una serie de puntos que me van a dar ese valor angular. Entonces, para poder ubicar al punto unívocamente, debo hacer uso de otro valor, que vendría a ser la longitud, que al igual como las coordenadas geográficas, también se tiene un punto de referencia. En este caso, mi punto de referencia vendría a ser la longitud o el meridiano, conocido
por todos ustedes, que es el meridiano de Greenwich. Este es mi cero. Y este acá también es mi cero. A partir de esta línea, mediante un valor angular también, vamos a determinar en qué longitud se encuentra el punto. ¿En qué longitud encontramos ese punto? ¿No? ¿Lo encontramos acá? Bueno, este va a tener un valor, ese ángulo, un valor angular. La combinación de estos dos valores angulares me da, en este caso, la ubicación del punto en el espacio, ¿no? Conociendo la latitud y la longitud, que en este caso son valores angulares, norte o sur, este u oeste. Estamos hablando, en este caso, de un sistema de coordenadas que, cuando utilizamos mapas donde vamos a representar grandes extensiones, por ejemplo, el mapa del Perú, las coordenadas que utilizamos son coordenadas geográficas. Es más, cuando vamos a desarrollar las escalas, nomenclaturas, los códigos de la cartografía catastral, vamos a ver que en la información mínima que debe tener estas cartas, estos mapas, estos planos catastrales, nos exigen que como información tengan información de coordenadas geográficas y coordenadas UTM. Entonces, está claro acá. Estas coordenadas se utilizan todavía, claro. Estamos hablando que la información mínima de los datos mínimos que debe tener una carta, nos está hablando de que deben tener las coordenadas geográficas. O sea que todavía hacemos uso de esas coordenadas. Es más, los receptores GPS, los distintos tipos de receptores GPS, recepcionan información de coordenadas geodésicas o geográficas, ¿no? Como información primitiva, ¿no? Como la data de información, que luego internamente se transforma y nos muestra coordenadas UTM, pero sus orígenes, su información primitiva, primaria, ¿no? Son coordenadas geodésicas que nos da la latitud y la longitud de la información. Equipos de alta generación, como los GPS diferenciales de doble frecuencia, por ejemplo, la información que envía los satélites es información que luego se generan como coordenadas geográficas o geodésicas, donde muestran la latitud y longitud. O sea, es una información que la manejamos y la debemos saber, en este caso, interpretar, ¿no? Cuando trabajamos ya en una área más pequeña, por ejemplo, un distrito, un sector, un conjunto de manzanas, conjunto de lotes, posiblemente estaremos trabajando con tecnología, o mejor dicho, procesos de levantamientos directos. Utilizaremos en estos casos
equipos topográficos de estación total, que esos equipos topográficos también generan coordenadas en campo, que luego son transformadas a coordenadas UTM, pero su información primaria, vendría a ser, en este caso, un sistema de coordenadas también, que vendrían a ser los sistemas de coordenadas polares, ¿no? Las coordenadas polares o sistema polar son un sistema de coordenadas bidimensional, 2 dimensiones, en la cual cada punto del plano se determina mediante una distancia y un ángulo. Ahí está. Otro sistema de coordenadas y sus unidades de medida, a diferencia de las coordenadas geográficas, que eran angulares, acá hay una combinación: distancia y ángulo. Mediante el cálculo de un determinado, la ubicación de un punto con relación a otro punto, ¿no? Debemos tener un punto de referencia, que en este caso es nuestro norte magnético. Vamos a hacer una medición, ¿no?, hacia una dirección, ¿no?, que este ángulo vendría a ser, en este caso, mi azimut, por ejemplo, o rumbo, ¿no? Entonces, si yo sé solamente el azimut o rumbo, voy a tener distintos puntos, ¿no? Distintos puntos que tienen el mismo ángulo, que es el azimut, ¿no? Entonces, ¿qué me faltaría en este caso como dato para poder saber la ubicación, que esta es la ubicación de ese punto? Me faltaría lo que son la distancia. Entonces, mediante el ángulo y la distancia, podemos ubicar un punto en un determinado espacio. Las estaciones totales internamente hacen ese cálculo: azimut y distancias. Con estos datos, con el azimut o rumbo y la distancia, calcula internamente y nos muestra, en este caso, coordenadas en el este y en el norte. Coordenadas que ya no son ángulos y distancias, sino solamente son coordenadas lineales, numéricas, ¿no? Entonces, cuando trabajamos, en este caso, con coordenadas polares, distancias y ángulos, vamos a tener, ¿no?, trabajos de topográficos de estación total, ¿no? Aquí se va a tener, ¿no?,
un determinado levantamiento, ¿no?, topográfico que me va a dar este territorio, ¿no? Mi equipo topográfico va a comenzar a calcular, ¿no?, ángulos y distancias para ubicar diferentes puntos sobre este territorio, ¿no? Y esos se transforman luego a coordenadas rectangulares en diferentes cuadrantes. Topografía clásica, ubicación de ese punto en diferentes cuadrantes. Otro sistema de coordenadas, coordenadas rectangulares, donde dos líneas rectas que se cortan en ángulos rectos constituyen un sistema de ejes de coordenadas, conocido también como un sistema de coordenadas cartesianas. El punto queda perfectamente definido por la distancia medida sobre cada uno de los ejes. Eje X, eje Y, eje X y eje Y, hasta la proyección de este punto. Entonces nosotros vamos a tener acá que, si trabajamos en la topografía clásica, el equipo de estación total calcula este ángulo y esta distancia, y lo que vamos a encontrar son proyecciones, ¿no? Esta distancia, y además a partir de este punto, ¿no?, esta distancia. Armamos un triángulo rectángulo y vamos a determinar mis proyecciones en el norte de un punto 1 a un punto 2 van a ser igual a la distancia del punto 1 al punto 2 por el coseno del azimut de 1 a 2, para poder encontrar la proyección en el norte. Si queremos encontrar nuestra proyección en el este, del punto 1 al punto 2, va a ser igual a la distancia también de 1 a 2 por el seno del azimut de 1 a 2, ¿no? Conceptos de una topografía clásica. En este caso llegamos a obtener esta fórmula mediante la relación de ese triángulo rectángulo, y que las estaciones totales internamente van a ir calculando para encontrar estas proyecciones. Si yo conozco la coordenada de este punto 1, y conozco estas proyecciones, voy a encontrar la coordenada del punto 2, tanto en el norte o el eje Y, como en el este o el eje X. Es de esta forma que, en este caso, llegamos a calcular las coordenadas cartesianas, que sería un tercer sistema de coordenadas. Y ese tercer sistema es el que más se usa, ¿no? Que nuestros planos van a estar, en este caso, nuestros planos presentes, para hacer los levantamientos de la información. Ahora bien, ya estuvimos explicando nuestro marco de sistema de coordenadas. ¿Cuál se usa? Ya hemos dicho coordenadas geográficas y coordenadas UTM.
Para poder generar la información cartográfica mediante coordenadas, en primer lugar, debemos tener claro cuál es mi referencia en este caso, ¿no? Mundialmente, en primer lugar, haciendo uso de la geodesia, que en este caso determina la forma y dimensión de la Tierra, ¿no? Es la geodesia que se encarga de determinar la forma y dimensión de la Tierra, proporciona los métodos necesarios para determinar la posición de una serie de puntos, ¿no?, distribuidos por toda la zona o objeto de su trabajo, ¿no?, a partir de las cuales se puede deducir la forma de esta Tierra, ¿no? Estos puntos pueden servir también de apoyo a los trabajos topográficos. No es que pueden servir, sino en este caso sirven de apoyo a los trabajos topográficos, ¿no? Si hablamos de la forma de la Tierra, ¿no?, ¿cuál sería la forma de la Tierra? Bueno, estaríamos hablando en este caso de que la Tierra conocemos que tiene dos formas, ¿no? El geoide, que es el que más se acerca a la forma de la Tierra, y el elipsoide, que es una figura geométrica que utilizamos para poder generar puntos de coordenadas y representar los elementos de la Tierra en un plano, ¿no? Ahí tenemos, acá tenemos en este caso, ¿no?, el geoide, que es lo que más es una prolongación del nivel medio del mar, ¿no?, por debajo de estos continentes, y el elipsoide, que es una figura matemática que nos va a ayudar por sus teoremas y principios y cálculos matemáticos, ¿no? Entonces, antiguamente o anteriormente se buscaba qué elipsoide en diferentes espacios de la Tierra, qué elipsoide era más semejante a este geoide, ¿no? Entonces, se preocupaba por buscar la coincidencia, la mejor coincidencia, en este caso, del elipsoide con el geoide, ¿no? Y en base a eso es que se generaban las coordenadas de los diferentes puntos, ¿no?, que en conjunto estaríamos hablando de los mapas, ¿no? Vamos a determinar acá. Vamos a pasar un video un poco que nos pueda seguramente que no. Ayudar en los conceptos que hemos dado. Recientemente nos presenta cómo es nuestro planeta en realidad. Ahí podemos entender por qué la fuerza de gravedad del planeta se acumula precisamente en el área del Pacífico Sur, donde están ocurriendo todos estos sismos. Y por desgracia para ellos, van a seguir ocurriendo. Fernando Correa, la verdadera forma de la Tierra.
Después de 2 años de observaciones desde el espacio, el 31 de marzo del 2011, se dieron a conocer los últimos estudios del explorador de campos gravitacionales y corrientes oceánicas, el satélite GOSE de la Agencia Espacial Europea. Sus observaciones muestran que la Tierra no es tan redonda como pensábamos, sino que tiene abultamientos en las regiones donde los campos gravitatorios son mayores. La superficie de nuestro hermoso planeta está llena de pliegues y bordes ásperos. Observe con toda atención esta gráfica obtenida por el satélite GOSE. Muestra en color amarillo las regiones donde el campo gravitatorio es mayor, en color rojo un valor intermedio y en color azul las regiones en donde es menor. Actualmente la región del mundo donde el campo gravitatorio es máximo se localiza en la zona de Indonesia y Nueva Guinea, así como en Europa en la cordillera de los Alpes y en Sudamérica en los Andes entre Chile y Perú. Se trata del más detallado mapa de la gravitación terrestre, gracias a las imágenes del satélite GOSE, que fue lanzado el 17 de marzo del 2009 desde el cosmódromo de Plesetsk, al norte de Moscú, a bordo de un cohete Rokot. Un antiguo misil balístico sirvió para posicionar en órbita a 255 kilómetros de altura al satélite GOSE, con una vida útil de al menos 2 años, cuyos objetivos principales son determinar las variaciones del campo gravitatorio con una exactitud impresionante de 10 a la menos 5 metros por segundo al cuadrado, y también determinar el geoide, es decir, la forma de la Tierra, con una exactitud de 1 centímetro. Nuestro planeta orbita en torno al Sol a una velocidad de 29.5 kilómetros por segundo y gira sobre su eje a 463 metros por segundo. Por estos movimientos, los polos de la Tierra están ligeramente achatados. No se puede decir que la Tierra es esférica, sino geoide, ligeramente ovalada, mientras el radio de la Tierra en el Ecuador es de 6.378 kilómetros con 100 metros. El radio en los polos es menor, midiendo 6.356 kilómetros con 800 metros. Nuestro mundo tiene un área total de 510.072.000 kilómetros cuadrados. El 29.2% es tierra firme y el 70.8% son océanos. Si la Tierra fuera una esfera perfecta, la fuerza de atracción gravitacional, la aceleración de 9.8 metros por segundo al cuadrado, sería uniforme en todo el planeta. Las corrientes oceánicas y los movimientos de las placas continentales serían muy diferentes. No obstante, en el interior de la Tierra, la distribución de masas no es uniforme. Además, se han levantado cordilleras montañosas y están distribuidas dentro de los continentes grandes masas de agua. La acción gravitatoria de estos factores le dan a la Tierra esta que sería su verdadera forma en cuanto a la distribución de los campos gravitatorios. Esto significa que el campo de atracción de nuestro planeta, la fuerza que evita que flotemos hacia el espacio, no tiene la misma intensidad en todas las zonas del mundo. Las mediciones del satélite GOSE sirven para entender mejor el movimiento de los continentes y las placas tectónicas, así como la forma que va tomando la Tierra en la superficie. El satélite GOSE nos ayudará a entender mejor cómo los megaterremotos van modificando a nuestro planeta. Después del 26 de diciembre del 2004, el mundo ya no es el mismo. Tras el megaterremoto de Indonesia, ahora nuestro planeta es ligeramente menos ovalado. Las mediciones del satélite GOSE nos ayudarán a entender mejor cuál es la verdadera forma que va tomando nuestro planeta. Bueno, una cosa es la verdadera forma de la Tierra y otra cosa es nuestra superficie de referencia. No es lo mismo. Para el tema cartográfico, nosotros vamos a manejar una superficie de referencia, ¿no? Que en este caso el elipsoide de revolución, ¿no?, vendría a ser la superficie de referencia. Tenemos una serie de elipsoides que se puede elegir y
una de las condiciones para poder elegir algún elipsoide es el que mejor se adapte, en este caso, al geoide, que es la verdadera forma de la Tierra, ¿no? Entonces, se construyeron matemáticamente una serie de elipsoides y que, dependiendo de la ubicación, en este caso de la zona a representar, se buscaba este elipsoide que se adapte mejor al geoide, ¿no? Ninguno de ellos va a coincidir exactamente con este, ¿no? Pero en este caso se buscaba el que mejor coincida, ¿no? En esa razón es que a lo largo del tiempo se hayan empleado distintos elipsoides, ¿no?, que se adaptan mejor a una u otra forma o a otra parte de la Tierra, y que en este caso en la actualidad están siendo sustituidos por un sistema global válido para todos ellos, ¿no? O sea, se cambió este proceso de poder adaptar o poder elegir un determinado elipsoide dependiendo de la ubicación del espacio a representar en la Tierra, ¿no?, a un sistema global, ¿no?, que en este caso vendría a ser el WG-84. Un elipsoide queda definido de todas maneras en sus semieje mayor y menor, ¿no?, que estamos viendo ahí, semieje menor y semieje mayor, como superficie de referencia, ¿no? Estas dimensiones que tienen estos semiejes, ¿no?, es importante de saber sus dimensiones, especificar su posición con relación al geoide, ¿no? Entonces, las intersecciones del eje menor del elipsoide o eje polar con la superficie, ¿no?, me va a determinar los polos, ¿no? La sección producida en el elipsoide por un plano que contenga el eje menor del mismo se llaman meridianos, ¿no?, de lo que hemos estado hablando, ¿no?, en este caso, cuando hablamos de coordenadas geográficas. Estos meridianos van a pasar por en este caso, estos meridianos van a pasar por los polos, ¿no?, y tienen forma de elipse, ¿no? La sección producida en el elipsoide por un plano perpendicular, al contrario al eje menor, se denominan paralelos, ¿no? Los paralelos son circunferencias que van a determinar, en este caso, la ubicación de este punto que hemos estado hablando cuando hablamos del sistema de coordenadas. Tenemos este ángulo que vendría a ser la longitud y tenemos este ángulo que vendría a ser la latitud para poder determinar este punto en el espacio, ¿no? Sus orígenes, sus meridianos, meridiano de Greenwich y en este caso el Ecuador, ¿no?, como origen, ¿no? Eso lo explicamos en los sistemas de coordenadas, ¿no? La longitud geográfica, expresado en grados sexagesimales, está formado por el meridiano de origen y el meridiano que pasa por ese punto, ¿no? Vendría a ser este valor angular.
¿no? Y la latitud geográfica también es expresada en grados sexagesimales, que me va a determinar este punto, ¿no? Este punto. Esa es una ubicación original de los sistemas de coordenadas GPS. Entonces, si nosotros vamos a trabajar generando cartografía, debemos establecer cuál va a ser nuestro sistema de referencia, o en este caso nuestro marco de referencia geodésico, ¿no? Los trabajos geodésicos requieren de un posicionamiento, ¿no?, de diferentes puntos en la superficie de la Tierra, y que las coordenadas de estos puntos, ¿no?, con la precisión que deben tener estas coordenadas, me van a determinar la ubicación, ¿no? Estos valores de coordenadas que me van a definir un punto van a depender de cuál va a ser mi sistema al cual está referido, ¿no? El sistema al cual va a estar referido debe estar claramente definido, ¿no? Un sistema de referencia geodésico, o datum, también que lo conocemos, me va a dar la definición, en este caso completa, de los parámetros empleados para poder establecer, ¿no?, las coordenadas de cualquier punto de la Tierra en forma inequívoca. Pero acá hay un punto muy importante, ¿no? Los valores de las coordenadas que definen un punto van a depender del sistema al cual están referidas, ¿no? ¿Cuál es el sistema en el cual están referidas? Estos valores de coordenadas me van a determinar. Yo puedo tener, en este caso, valores de coordenadas tanto en el norte como en el este, valores de coordenadas distintas. Valores de coordenadas distintas, ¿no? Y que me van a determinar, pero ambos me determinan el mismo punto. Bueno, si tenemos coordenadas distintas, pero que me determinan un mismo punto, es porque va a depender del sistema al cual van a estar haciendo referencia. Por eso es que es importante, cuando trabajamos con planos, el poder determinar esas coordenadas que están ahí. ¿Cuál es el sistema de referencia que se ha empleado? Este es empezar 56. Me va a determinar una coordenadas. Este es en WGS84, me va a determinar otro valor de coordenadas, pero ambos sistemas van a representar a este punto, ¿no? Eso un poco que se refiere aquí, que cuando dice que los valores de las coordenadas, valores, dato, ¿no?, valor, va a depender del sistema al cual está haciendo referencia. Lamentablemente, muchos profesionales obvian el poder poner el sistema de referencia, y en ese caso la información que está en ese plano es deficiente, y además de establecer este sistema de referencia,
debemos indicar en qué zona se encuentra. ¿En qué zona se encuentra? 17, 18, 19. También varía el poder comprender la información que está en ese plano. No solamente comprender, sino analizar esa información. Porque va a llegar algunos casos de que la información gráfica que tiene ese plano me va a servir para poder evaluar de repente superposiciones, áreas, medidas, ¿no? Que actualmente existe una serie de problemas, como ya habíamos comentado en las clases anteriores, ¿no? De poder representar gráficamente al predio que está descrito literalmente de una forma. Debe ser compatible, compatibilizar la información que describe el predio con la parte gráfica. Y si yo tengo un plano donde establezco valores de coordenadas, pero yo no le digo cuál es la referencia, ese plano no me sirve. Es deficiente. No establezco la zona, peor, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando comenzamos a elaborar, porque la información catastral en la parte cartográfica se está dando una importancia en la cual antes no se tenía. Se está estableciendo como información de referencia, de consulta, de análisis, para poder resolver diferentes problemas registrales, en este caso, de muchos predios. Entonces hay que hacerlo bien. Y ahí entra a tallar el tema del verificador catastral, que debe emplear todos sus conocimientos técnicos para la elaboración de este plano, porque ese plano va a servir para poder solucionar una serie de problemas de forma y de posición, y un poco realizar este saneamiento catastral que se habla y registral que se habla, ¿no? Entonces hay que emplear las herramientas de una forma adecuada, ¿no? Antes, como había un solo sistema, se obviaba, ¿no? Se sabía que, bueno, se sobreentendía que estaba en PESA 56, pero ahora no. Ahora producen información en PESA 56 y producen información en WGS 84. Estuvimos hablando de la normativa, hay que tener cuidado porque nos exigen que ya la producción de la cartografía sea en WGS 84, ¿no? Pero la clásica, la geodesia clásica, en este caso, en la producción cartográfica, empleaba sistemas de referencias no globales sino locales, ¿no? En cuyo caso este ámbito de aplicación estaba restringido a una determinada zona del territorio, ¿no? Estos sistemas están definidos por un elipsoide de referencia, por un punto fundamental, es en el cual coincide, ¿no?, la vertical del lugar con la normal del elipsoide. Ese es el concepto del punto fundamental de referencia, ¿no? Y un meridiano de referencia.
que es el origen de las longitudes geográficas, ¿no? Entonces, en la geodésica clásica, ¿no?, antes de emplear ahora los sistemas, se hablaba de un sistema de referencia local, ¿no? En este caso, ¿no?, un elipsoide se adapta a un determinado geoide, ¿no?, y que me va a poder determinar una zona aproximadamente amplia, ¿no?, en la parte cartográfica. Los datum clásicos definían acá, o su objetivo era de buscar un buen ajuste a un determinado representación del territorio, ¿no? En un determinado espacio marcaba un país o un continente. En este caso era más que suficiente para las necesidades geodésicas y cartográficas de esa época, ¿no? Es así como en nuestro país adoptaron el PESA 56. Pero al cambio de esta tecnología, el avance tecnológico, en donde se crean mayores necesidades, mayores precisiones para poder representar cartográficamente un espacio territorial, ¿no?, es que empleamos o se vio la necesidad de emplear, ¿no?, un sistema más bien de referencia global, no un sistema de referencia local que vendría o determinaba el PESA 56. Este sistema de referencia global puede ser empleado, ¿no?, en toda la Tierra, ¿no?, y que en este caso me va a servir o sirve como base para los sistemas de navegación por satélite que hemos estado hablando, ¿no? Este sistema de referencia global es un sistema de coordenadas cartesianas tridimensionales cuyo centro se sitúa en el centro de masas de la Tierra, ¿no?, su centro de origen. El eje Z va a coincidir, en este caso, ¿no?, aproximadamente con el eje de rotación de la Tierra, el eje Z. El eje X es perpendicular a él y se sitúa en el plano correspondiente al meridiano de referencia, y el eje Y es perpendicular a ambos, ¿no?, a ambos ejes, ¿no?, el eje X, Z y el eje Y, ¿no? Entonces, establecen sus líneas de referencia en este sistema global, que es el sistema que empleó o cambió nuestro país, ¿no? En este caso, el sistema de referencia es el ya conocido como el WGS 84. Ese sistema tiene la ventaja que es un sistema que utilizan los GPS, ¿no?,
y que también determinan un elipsoide, que es el WG64, donde se da una serie de parámetros y datos que caracterizan a este sistema, ¿no? El elipsoide que estamos hablando de referencia es el GRS80, ¿no? Un datum geocéntrico que hemos estado ya hablando. Tenemos los valores del semieje mayor y menor, los valores, y tenemos una serie de parámetros. En nuestro país, bajo las directivas donde oficializan este sistema, establecen que para los efectos prácticos, como elipsoide puede ser utilizado el WGS84 como elipsoide. Acá está habla de GRS80, acá en cuestiones prácticas el elipsoide que se puede utilizar el WGS84, que tiene los siguientes parámetros, ¿no? Elipsoide WGS84, GRS80, datum geocéntrico, el mismo datum geocéntrico, el semieje mayor es el mismo, varía, el semieje menor varía en el 1, 2, 3, en el cuarto decimal, ¿no? Entonces, por eso es que por cuestiones prácticas, nuestro país utiliza estos parámetros, ¿no? Estos parámetros que van a regir para la generación, en este caso, de toda la cartografía. ¿Por qué es importante el poder conocer, en este caso, estos datos técnicos que estamos desarrollando? Porque en base a este cambio, nuestro país generó, ¿no?, una nueva cartografía con un nuevo marco de referencia, ¿no? Vamos a ver acá un pequeño video que nos va a ilustrar un poco el sistema de referencia geodésica. Hoy conoceremos qué es la Red Geodésica Nacional. Y para comenzar, primero debemos entender en qué consiste una red de estaciones receptoras de información satelital. Imaginemos nuestra ubicación en este preciso momento. Para determinar las coordenadas exactas de nuestra posición, requerimos en principio de la ayuda satelital. Nuestro receptor satelital móvil recibe la información de esta posición desde las constelaciones satelitales. Es necesario corroborar esta información para obtener coordenadas más precisas, y para corregirlas utilizamos la información brindada por las estaciones receptoras permanentes de la Red Geodésica Nacional, las cuales estén ubicadas más cerca de nuestro receptor satelital móvil. La Red Geodésica Nacional es el conjunto de estaciones receptoras permanentes distribuidas a nivel nacional y que están interconectadas vía Internet. Esta red se encarga de captar datos geodésicos y procesa esta información para emplearla en distintos proyectos de gobiernos locales, regionales y nacionales, en beneficio de nuestra población. Para acceder a la información de una estación receptora permanente, un ingeniero, por ejemplo, solo necesita de una dirección web, además de un usuario y contraseña, para así poder descargar la información geodésica necesaria para ejecutar sus labores de ingeniería, las cuales pueden tener muchas aplicaciones, tales como la generación y actualización de mapas cartográficos. Uno de los problemas principales de muchas instituciones públicas y privadas es que no cuentan con cartografía actualizada para ubicar, por ejemplo, lugares poblados y distribución de viviendas. La falta de una cartografía única y
estandarizada ocasiona pérdidas importantes de recursos económicos en los diferentes proyectos de infección. También tenemos los trabajos de los entes generadores de catastro urbano, rural, minero, forestal y vial. Esto permitirá identificar qué construcciones mineras están en áreas donde existen zonas arqueológicas o reservas naturales protegidas. Estableciendo claramente estas demarcaciones se evitarían distintos conflictos socioambientales. También se destacan los trabajos de ingeniería civil y construcción de carreteras. Los trabajos de infraestructura, como la construcción de carreteras, canales de irrigación y represas, requieren de precisión en la etapa de planeamiento y ejecución. Pongamos un caso. Un ingeniero necesita de exactitud para que un punto A y un punto B se unan en determinada ubicación, en el menor tiempo y con la mayor eficiencia. Para unir estos 65 kilómetros, el ingeniero necesita valerse de la red geodésica para ubicar un par de puntos visibles entre sí cada 5 kilómetros, y así ambos trechos de la vía podrán unirse a la perfección. De esta manera, los cálculos económicos realizados en la planificación serán similares a los de la ejecución, y así se ganaría un gran ahorro económico para el país, evitando costosas imprecisiones. Así podremos diferenciar un trabajo empleando la red geodésica de otro proyecto que no la emplee. Además, se encuentra aplicación en el control de tráfico aéreo y marítimo. Las naves aéreas y embarcaciones cuentan con navegadores GPS y tienen los mismos problemas de precisión que los navegadores utilizados en tierra. Por lo tanto, también es necesario mejorar la precisión de sus datos con el sistema de aumentación que ofrece la Red Geodésica Nacional. El control de represas y deslizamientos de taludes es otra de las aplicaciones de la red geodésica. En distintas partes de nuestro país encontramos represas y fallas geológicas que requieren ser estudiadas a fin de determinar posibles deslizamientos o rupturas que podrían poner en riesgo la seguridad de grandes poblaciones. Desarrollar un sistema de monitoreo de todas ellas, vigilando sus puntos más sensibles, evitará poner en riesgo la vida de sus habitantes. Asimismo, en las partes costeras del Perú es factible contar con un sistema de monitoreo continuo de las mareas, con la finalidad de determinar con anticipación posibles tsunamis. Así, la infraestructura de esta red integrada de estaciones receptoras permanentes distribuidas a nivel nacional recibe información de posicionamiento de las constelaciones satelitales. Así se logrará corregir los errores de mediciones existentes, alcanzando precisión del orden de centímetros o milímetros, y se constituirá en el marco geodésico único del Perú, elemento fundamental para el desarrollo de nuestro país. Bueno, es un video que se realizó en el proyecto PCDPI, que en el año 2007, 2008, establecieron todo un proceso para poder confluir tres instituciones con el objetivo de generar información catastral, ¿no?, según las normas y directivas y según la nueva ley, ¿no? El IGN, COFOPRI y SUNAR fueron las tres instituciones que en este caso se dio para poder desarrollar el tema catastral, ¿no? Estuvimos escuchando ahí que se estableció un sistema de estaciones de rastreo permanente que nos va a servir como fuente de información para la generación de puntos de control. Mapas cartográficos, en elaboración de mapas cartográficos se habla de una cartografía única y estandarizada, ¿no?, de procesos estandarizados, que es lo que estamos viendo en este caso
en el desarrollo de este diplomado, ¿no? Nuestro marco geodésico oficial o sistema geodésico oficial vendría a ser un conjunto formado por, en primer lugar, una red geodésica horizontal oficial y una red geodésica vertical oficial. Estos sistemas o estas redes, tanto horizontal como vertical, están a cargo del Instituto Geográfico Nacional. Ambos sistemas, ambas redes, ¿no?, vendrían a conformar nuestro sistema de referencia único a nivel nacional. Este sistema de referencia único a nivel nacional se encuentra integrado a los sistemas de referencia mundiales que hemos estado hablando, ¿no? Esta red geodésica nacional es el marco de referencia del ordenamiento catastral público y privado que se realiza en el Perú. Cuando nosotros hablamos de una cartografía catastral, esta cartografía catastral, como obligación, debe ser generada en este nuevo marco geodésico oficial. O sea, no podemos elaborar una cartografía dentro de un proceso catastral que no siga o no se enmarque en este sistema de referencia oficial, tanto en la parte horizontal como en la parte vertical, ¿no? Entonces, nuestro país, bajo esta nueva red geodésica, ¿no?, que vendría a ser nuestro marco de referencia, es que comienza a tener el problema de cómo poder generar toda esa cartografía. Se invirtió en una generación de una cartografía en un sistema local, en un sistema de referencia local, que vendría a ser el PESA 56, y ahora me piden que genere cartografía en otro sistema de referencia, a diferente de este, que es un sistema global, un sistema más preciso, un sistema que tiene un mantenimiento, ¿no?, de los datos que me permiten dar la ubicación espacial de esta información. Entonces, la red geodésica horizontal oficial, ¿no?, viene a modificar o a romper este anterior sistema, ¿no? La red geodésica horizontal nacional clásica se ha implementado en el Perú hasta el año de 1980, más o menos, ¿no? Mediante, como indica ahí, mediante mediciones astronómicas, mediante generación de redes de triangulación de primero, segundo y tercer orden, ¿no?, hasta cuarto orden, sobre el sistema local, como habíamos dicho, ¿no?, que es el provisional sudamericano, más conocido como PESA 56, que su punto de origen
¿no? Punto de origen es en la canoa, en la República de Venezuela, o era en la canoa en la República de Venezuela, ¿no? Entonces, mucha de la cartografía que están en distintas instituciones públicas y privadas se generó bajo este marco geodésico local, ¿no? Estábamos hablando que gran parte, por no decir el 90 o 95% de la información cartográfica que se maneja en las bases gráficas de registro, sus orígenes han sido esto, ¿no? ¿Cómo ahora podemos adecuarnos a este nuevo marco geodésico global? Ese es el gran reto, ¿no? ¿Implica una serie de problemas? Sí, implica una serie de problemas. Pero en este caso debemos comenzar a trabajar sobre esto. Hay marco jurídico que nos va a ayudar a poder resolver esos problemas. Hablamos del saneamiento catastral y registral, que plantea una serie de escenarios, como hemos visto, para poder resolver la incompatibilidad que pueda existir al cambiar de sistema, al tener un nuevo marco de referencia, al generar una cartografía y poder cambiar esa cartografía a ese nuevo marco de referencia. Entonces, este marco de referencia clásico ya no debe existir. Y debemos ir trabajando en un nuevo marco geodésico, ¿no? Que mediante la resolución jefatural, que ya lo habíamos visto, pero ya como estamos hablando, estoy reforzando acá, resuelve dar por concluido este periodo de conversión de este sistema clásico, ¿no?, que conocemos como el PESAT sub 56, y más bien establecer un nuevo marco geodésico oficial, horizontal, ¿no?, que vendría a ser la Red Geodésica Nacional. Esta Red Geodésica Nacional tiene como base de sustento, como base de apoyo al sistema de referencia geodésico para las Américas, ¿no?, más conocido como SIRGAS, ¿no? Este es nuestro nuevo marco geodésico, ¿no?, que se habla ya no de puntos mediante triangulaciones de primero, segundo, tercero y cuarto orden, sino que cambian también la denominación, ¿no?, de las estaciones de monitoreo continuo, que mediante hitos o mediante equipos como son los receptores de rastreo permanente, ¿no?, vamos a determinar los nuevos orden, que son el orden 0, el orden A, el orden B y el orden C. Estos puntos tenemos distribuidos en todo nuestro territorio nacional, ¿no?, y que nos van a servir para la generación de esta nueva cartografía. Indican ahí también que para efectos prácticos
como elipsoide puede ser utilizado el WG64, que ya lo habíamos explicado anteriormente, ¿no? Tenemos un nuevo marco geodésico. Debemos generar cartografía tomando como punto de referencia puntos de control de orden 0, de orden A, de orden B y de orden C. Generar nuevos puntos de control que son los que me van a reforzar, me van a hacer como punto de apoyo en la generación de esta nueva cartografía. ¿Qué pasaba con los otros puntos que se utilizaban, que era el PESA 56? Bueno, eran puntos que, en primer lugar, de repente ya no los encontrábamos en campo, estaban destruidos. O eran puntos que si lo encontrábamos, eran puntos que no habían tenido un mantenimiento y que esas coordenadas, que eran coordenadas de partidas, posiblemente estaban desfasadas. Hay que hacer un mantenimiento a las coordenadas de esos puntos. Por ejemplo, en los terremotos, en los sismos, donde hay un desplazamiento de las placas tectónicas, también hay un desplazamiento de esos puntos. Así que esos valores que inicialmente se tenían han variado en el tiempo, pero seguíamos utilizando los mismos valores. ¿Qué ocasionaba ahí? Ocasionaba un desplazamiento de información que antes posiblemente no lo podíamos visualizar, pero ahora con la ayuda, no es algo definitivo, sino con la ayuda de imágenes satelitales, por ejemplo, lo que están en Google Earth, nos dan un punto de apoyo para ver si es que esas coordenadas, si ese levantamiento que se hizo, por ejemplo, en PESA 56, es correcto la posición. Y los que se hizo en WG64, vamos a ver las diferencias que puedan existir en posición. Entonces hay un trabajo, hay una labor muy grande ahí que debemos tomarlo, o debemos iniciar en este caso de una vez para no perder mucho tiempo más, ¿no? Y en este caso establecen, como siempre, que esta disposición es de cumplimiento obligatorio por las entidades públicas y privadas a efecto de uniformar la elaboración y actualización de la cartografía en el país. O sea, no es algo que, bueno, no es una sugerencia. ¿Sabes qué? Acá hay un nuevo marco, a ver, de repente puedes hacer una cartografía acá. No, la presente disposición es de cumplimiento obligatorio por las entidades públicas y privadas a efecto de uniformar la elaboración y actualización de la cartografía en nuestro país, ¿no? Entonces, habrá que comenzar a trabajar sobre eso. Este sistema de referencia va a permitir, en este caso en nuestro país, disponer de una información confiable, acorde a estos avances tecnológicos, como son los sistemas de referencia o los GPS, ¿no? Y además esta información que se genera en esta red geodésica
va a ser compatible con otros sistemas regionales o mundiales. Va a servir como soporte de información georreferenciada de sectores, ¿no?, como transportes, agricultura, minería, vivienda, defensa, turismo y principalmente en las actividades relacionadas a la generación de la cartografía catastral, ¿no? No hay, en este caso, otro sistema que debemos emplear cuando comenzamos a generar una cartografía catastral. Actualmente se especifica que debemos generar esta cartografía catastral en los procesos catastrales que se dan en un determinado distrito, partiendo con puntos de control, como mínimo 3 puntos de control geodésico validados por el IGN, cuando estamos trabajando en los procesos catastrales, ¿no? Inicialmente, en el proyecto de SIRGAS, Sistema de Referencia para las Américas, en el Perú se establecieron 10 puntos GPS de orden 0, que me estaba dando el marco, el apoyo geodésico en nuestro territorio. Puntos de control de orden 0. Se establecieron en Lima, Piura, Iquitos, Arequipa, Pucallpa, Puerto Maldonado, Talara, Matarani, en el Callao, en la punta, los cuales constituyen la base de la red geodésica geocéntrica nacional, ¿no? Puntos de control de orden 0, ¿no? A partir de esos puntos, ¿no?, se amplió esta red, se densificó esta red mediante el establecimiento de 4.955 puntos geodésicos y 45 estaciones del Sistema Global de Navegación por Satélite, ¿no?, GNSS. Estaciones que recepcionan información las 24 horas del día y que son informaciones que me van a servir para un postproceso dentro del proceso de generación de las coordenadas de determinados puntos, ¿no? Estas 45 estaciones se dieron en el marco del proyecto de consolidación de los derechos de propiedad inmueble, que vimos el video al respecto, ¿no? Esta red geodésica nacional está conformada, como ya lo hemos indicado, por las estaciones de monitoreo continuo o monitoreo permanente, ¿no?, en los diferentes órdenes, orden 0, A, B y C, en el ámbito, distribuidos en el ámbito nacional, ¿no? Ahí tenemos nuestro país y todos los sistemas de referencia, ¿no?, que nos da el soporte cartográfico para poder indicar que esta información es correcta, que esta información tiene todos los parámetros técnicos que me van a permitir generar una cartografía estandarizada, una cartografía que no tenga problema de superposiciones, ¿no? Este sistema geodésico
nacional, ¿no?, genera un sistema de proyección cartográfica, ¿no?, que en nuestro país se determina también como sistema de proyección cartográfica oficial para el Perú, el Sistema Universal Transversal de Mercator, más conocido como UTM, ¿no?, en la cual se determina lo que habíamos hablado, las zonas. Esto lo vamos a ampliar cuando hablemos de proyecciones cartográficas. Como adelanto lo estoy indicando acá, 3 zonas en la cual está contenido el Perú, zona 17, 18 y 19, ¿no?, con sus diferentes meridianos centrales que me da el marco para la generación de las coordenadas, en este caso coordenadas UTM, ¿no? Hablan de un falso norte, 10 millones, un falso este, 500.000, ¿no? Eso lo vamos a desarrollar un poco más cuando entremos a hablar de coordenadas UTM, ¿no? La generación, en este caso, de los puntos de control geodésico para el tema catastral, nos indican que cuando vamos a establecer estos puntos geodésicos, se debe tener en cuenta los efectos de curvatura terrestre y del factor de escala, ¿no? Hay que tener en cuenta en este caso. Hay en algunos casos que no tenemos en consideración el tema de curvatura terrestre y factor de escala. Eso implicaría tener algunos errores en la obtención de las coordenadas de los puntos, ¿no? Se debe efectuar con equipos GNSS, que ya hemos visto, ¿no?, resección satelitales, diferenciales de alta precisión, ¿no?, equipos GPS geodésicos diferenciales, aplicar procedimientos de observación que permitan una precisión confiable. Me piden generar puntos de control, ¿no? En la generación de esos puntos de control debemos tener en cuenta estas consideraciones que estamos viendo acá, ¿no? Aplicar procedimientos de observación que permitan una precisión confiable y compatible con las especificaciones técnicas que corresponde para los levantamientos catastrales. En una determinada localidad se debe establecer como mínimo 3 puntos de control geodésico de orden C. Estos puntos me van a servir para poder generar mi cartografía catastral en un proceso de levantamiento catastral, ¿no? Además, se recomienda que el tiempo de posicionamiento mínimo, este es importante, que me va a garantizar el establecimiento de un punto geodésico de orden C, debe ser de 30 minutos mínimo de observación. Dependiendo de la distancia que se encuentra ese punto con la estación, por ejemplo, de rastreo permanente de observación, se le debe agregar 2 minutos por cada kilómetro de una línea base del punto de la estación de rastreo permanente al punto que voy yo a generar de orden C. Estos puntos geodésicos deben estar enlazados a la red de control horizontal y vertical oficial, planimetría, altimetría.
integrados al CIRGAS, ¿no?, que hemos estado viendo también. Se debe considerar el nivel medio del mar para el tema de altimetría como el referencial altimétrico a los puntos de orden A, B, C. El establecimiento de puntos geodésicos para fines catastrales se sujetará a las explicaciones técnicas dadas por el IGN según el orden o la precisión, ¿no? Nos dan un formato de la ficha técnica, ¿no?, de los puntos de control, un formato que debemos cumplir para la elaboración, ¿no? El punto debe tener un código, una denominación del punto. Debemos tener acá, en este caso, la localidad, quién lo estableció, en este caso el Instituto Geográfico Nacional, la ubicación, en la especificación, cómo es el punto, en este caso disco de bronce, por ejemplo, la latitud y la longitud. Latitud y longitud. Coordenadas geodésicas, coordenadas angulares que estuvimos viendo, que es el dato de origen en este caso, ¿no? Latitud y longitud. Esta latitud y longitud, mediante transformación, ¿no?, vamos a tener, ¿no?, una transformación a coordenadas UTM. Aquí vamos a indicar los dos sistemas de coordenadas que hemos estado hablando, ¿no? Sistema de coordenadas geodésicas o geográficas y sistema de coordenadas cartesianas o UTM. Este es nuestro origen, así reseccionamos información y esta es una transformación, ¿no? En WGS 84, indicar el marco de referencia. Tenemos acá la altura elipsoidal, elevación referencial, la zona, importante indicar, el orden del punto, también importante indicar el orden del punto, en este caso es un punto de orden C, ¿no? En la parte de acá tenemos como un croquis de la ubicación del punto, ¿no? Tenemos acá una fotografía en el momento de la captura o la recepción de información, ¿no?, de este equipo geodésico, este equipo GPS, ¿no?, en su punto, y además una serie de datos adicionales, ¿no?, en qué distrito está, en qué provincia, departamento, una descripción, la marca de la estación, ¿no?, y una referencia, ¿no? Acá tenemos también alguna información, por ejemplo, descrita por revisado, jefe de proyecto y la fecha, ¿no? Bueno, ese es el formato empleado por el IGN para la descripción de un punto geodésico, que podemos utilizar este formato si vamos a generar, ¿no?, en este caso puntos geodésicos de los diferentes órdenes, ¿no? Si eso lo puede solamente generar
Instituto Geográfico Nacional. No, también cualquier empresa particular puede generar esos puntos siguiendo estos formatos, porque posiblemente de repente nos puedan pedir que sean validados por el IGN. Si seguimos ese formato y además también, ¿no?, si seguimos estas especificaciones técnicas, aunque no sean oficiales, es una ayuda donde me dan cómo realizar la monumentación del punto, la placa, donde va a ir el nombre de la empresa, va a ir una serie de datos, ¿no? Por ejemplo, esta es una placa que se ha puesto para generar información cartográfica en un proyecto determinado. Acá está la empresa, ¿no? En este caso se ha hecho en Villa El Salvador, la localidad, el orden, el tipo, la denominación del punto, ¿no?, y la fecha, ¿no? Si nosotros vamos a seguir este formato de la descripción del punto, también debemos tener cuidado en el momento de monumentación de este punto. En mi opinión, además de esta ficha, utilizando la tecnología, utilizando el avance tecnológico, debemos, por ejemplo, el IGN o la institución que genere ese punto, fácilmente puede generar un archivo KMZ, ¿no?, y entregar esa información. Nos va a ser muy útil para poder, sin ningún problema, ubicar ese punto donde se encuentra, ¿no? Porque a partir de estos puntos es que vamos a realizar nuestros levantamientos topográficos o fotogramétricos que me van a servir para la generación de la cartografía. Esta ficha podría ser complementada. Este croquis que vemos acá, inclusive ya ni lo vamos a necesitar, porque tenemos un archivo KMZ que lo podemos ver en el Google Earth, ¿no? Y además de visualizar, en este caso, parte nada más, mediante un croquis, de dónde está ubicado ese punto, vamos a tener una visión más amplia. Vamos a tener cómo llego, cuáles son los accesos a ese punto. Y ahora con los avances tecnológicos, inclusive mediante nuestros teléfonos inteligentes, podemos guiarnos hasta llegar a ese punto, ¿no? Entonces hay una serie de ventajas que debemos estar a la altura de esta tecnología para mejorar, en este caso, la ubicación de esos puntos. A veces no encontramos esos puntos, ¿no?, porque la información no es muy clara, ¿no? Entonces, un archivo así nos puede ayudar, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese punto de control que me está determinando un punto de control horizontal, la red geodésica horizontal del punto, ¿no? La red geodésica oficial horizontal. Además de esta red geodésica horizontal, tenemos, en este caso, una red geodésica vertical, ¿no?, que también está administrada por el Instituto Geográfico Nacional y que establece también una red geodésica vertical oficial que tiene como referencia el nivel medio del mar. Está conformado por marcas de cota fija o Versmar o BMS,
distribuido dentro del ámbito del territorio nacional, a lo largo de las principales vías de comunicación. Hay que tener cuidado cuando empleamos esta denominación de BM. Muchos profesionales utilizan erróneamente esa denominación de BM. Cuando hablan de punto de control horizontal, dicen ese punto, no dicen ese punto, sino SBM. Estamos hablando erróneamente. Los BMs solamente me van a dar información altimétrica. Vamos a ver unas fichas en la cual estas fichas que vemos acá nos van a dar información altimétrica. Tenemos fichas para punto de control horizontal, ¿no? Descripción del punto, y fichas para punto de control vertical, que tienen igual un formato oficial, ¿no? Departamento, provincia, distrito, características de los puntos, ¿no? Un croquis, una información, pero acá no vamos a ver, ¿no?, coordenadas en el este y en el norte. Solamente tenemos acá lo que es la elevación, que es el objetivo de este BM, ¿no? Como dato tenemos la elevación del punto, ¿no?, sobre el nivel medio del mar. Entonces, no hay que confundir cuando nos referimos a punto de control horizontal con punto de control vertical. Este BM me va a dar un valor solamente de altimetría, no de coordenadas, en este caso geodésicas, de la ubicación de un punto. ¿Correcto? Tenemos ahí. ¿Qué problema vamos a enfrentar cuando trabajamos, por ejemplo, con datos distintos, ¿no? El único problema que deberíamos tener es un problema de ubicación. Por ejemplo, acá, ¿no?, tenemos un determinado polígono en dos posiciones distintas, ¿no? Este polígono se ha ingresado con coordenadas en PESA 56, estableciendo una posición acá, ¿no? Y este polígono, que es el mismo, cuando hemos ingresado sus coordenadas en WG84, me da en esta posición, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene un punto de referencia distinto. Entonces, ¿es importante saber cuál es el punto de referencia? Claro, porque si no, voy a tener dos posiciones distintas, ¿no? ¿Es importante saber la zona? Claro. Si no, cuando queremos replantear estos puntos, si por ejemplo ese polígono está en zona 17 y ingresamos coordenadas de replanteo de puntos, no me va a dar la ubicación correcta. Este problema es el problema que tenemos a la fecha. Se tiene información cartográfica en un sistema
y esta información debemos moverla a este sistema de acá. ¿Existen parámetros de transformación? Sí, pero no nos garantiza, en este caso, una buena información. En la clase que vamos a tener en la siguiente clase, voy a ver algunos ejemplos que debemos tener en cuenta de no transformar una posición o un sistema a otro sistema, porque posiblemente cuando se generó la información en el sistema, por ejemplo PESA 56, no se tenían los puntos de control confiables o necesarios que se generó. Vamos a ver que, haciendo una comparación, en este caso en el Google Earth, hay un desfase de información. Y si hacemos esta transformación al WG84, se va a mantener ese desfase de información, ese desplazamiento, haciendo una comparación, en este caso, con la imagen satelital, ¿no? Bien, ya hemos visto cuál es nuestro marco de referencia oficial. Hemos visto nuestro sistema de coordenadas y, en este caso, la próxima clase estaremos hablando de coordenadas UTM y viendo algunos ejemplos que no coincide la información levantada en una determinada fecha con información levantada utilizando esta nueva tecnología, estos nuevos equipos, este nuevo punto de referencia, ¿no?, que son más precisos, y vamos a ver esa diferencia. Por ahora doy como culminado esta tercera clase del primer módulo de la cartografía catastral, invitándolos para la próxima clase para profundizar todo el tema de la generación de la cartografía. Muchísimas gracias.